Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día vamos a conversar con Javier Illescas, el jefe de Proinversión en el país. Y con él, naturalmente, vamos a tocar todos los temas que estén vinculados a las brechas de infraestructura, al levantamiento de la infraestructura, a la promoción de la inversión en el país, los viajes que se realizan. Y los dos temas, estos que están identificando la gestión de Javier, que son las horas por impuestos, las alianzas públicos y privadas, para que usted las entienda un poquitín mejor. Javier, gracias por estar en Economizando. Muchas gracias por invitarme. Empecemos con lo de tus viajes, porque este último viaje que has hecho a los países asiáticos, lo has hecho justo en esta coyuntura pues complicada, ¿no? Porque te has ido a China, te has ido a Corea, te has ido a Japón, en el momento mismo en donde el problema militar surgía, ¿no? ¿Qué has encontrado ahí? Nosotros hemos leído noticias nucleares, pero tú has encontrado oportunidades para el país. ¿Qué has encontrado en estos países, Javier? Bueno, he encontrado un interés muy grande de inversionistas de esos tres países. En China, por ejemplo, aparte de las presentaciones que han congregado un buen número de personas, un promedio de 150 entre las reuniones de Beijing, perdón, la de Shanghai, Seúl y Tokio, porque la Beijing fue un poco más cerrada, de 30, pero en las otras el promedio era 150. Pero aparte de la asistencia, en China, por ejemplo, hay mucho interés en la línea 2, en el gasoducto, en otros temas de energía, de gas, saneamiento. En Corea ha sido una sorpresa grande porque hay empresas que uno ya conoce como Hyundai, Daewoo, que tienen incluso varias divisiones, las que ven energía, las que ven transporte, etcétera, que están interesadas, pero también hay otras empresas que no tienen presencia comercial en el Perú y estaban muy interesadas en conocer más sobre nuestros proyectos, sobre todo de energía, saneamiento, gas, también línea 2. En Japón, igual, firmas como Marubeni, Mitsubishi, etcétera, han manifestado mucho interés. La mayor parte de ellas sí tienen presencia en Perú, pero requieren, y esa es una cosa que hemos notado, requieren una asistencia nuestra de alimentación de más información, conexión con jefes de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto es muy bueno, es decir, ¿qué dudas tiene que disipar el jefe de Proinversión cuando va a un país extranjero, ¿no? Con relación a alguien que ha puesto los ojos en el Perú? ¿Qué cosas tienes que aclararles, por ejemplo, para que ellos digan, voy allá? Por ejemplo, desde que a veces no conocen cuál es el portafolio completo que tenemos, ¿no? Habían divisiones de algunas de las empresas que recién notaban la importancia o lo interesante que podían ser algunas líneas de transmisión, por ejemplo, ¿no? O los proyectos de gas, el tanque de LNG que queremos hacer en la planta del Melchorita. Entonces, un primer elemento es la mayor información que ellos reciben que no tenían de repente antes o no la tenían completa, porque tenían calendarios algo obsoletos de los calendarios actuales de nuestros procesos, ¿no? Entonces, información. La otra cosa es que requieren, por ejemplo, en particular Corea, que los alimentemos de información en inglés, porque todo lo que publicamos, no todo, pero buena parte de lo que publicamos está en español y algunas cosas en inglés, resúmenes de fichas, los calendarios, resúmenes del estudio básico del proyecto, pero las versiones de contrato, las bases, en las varias versiones que van saliendo en contrato y bases, eso notamos que en algunos casos se requieren tener en inglés de manera oportuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema nos ha quedado muy claro y estamos trabajando en eso para resolverlo lo más pronto posible y generar una cosa continua, ¿no? No para esta ocasión, ¿no? Sino en general para todo el mundo. Ahora, entonces, ha mencionado varias veces el tema de la línea 2, ¿no? Como que interesa a los inversionistas asiáticos. ¿Cómo va la línea 2? Es decir, el tren eléctrico extendido, ¿no? ¿Cómo va eso? Están los asiáticos, nos ha dicho quién es más, cómo van los plazos, cómo van los tiempos. Línea 2 está ya, el estudio de factibilidad hecho, está entregado por el consultor, hoy está en manos de revisión de parte del Ministerio de Transportes y una vez que esté revisado y aprobado en su momento, entonces ya podrá ser liberado al público para que ya con el conocimiento de esta información, que ya debe tener información financiera y de costos más firmes, entonces los interesados ya podrán comenzar a tener más base para hacer sus costeos y formular sus ofertas técnicas y económicas. ¿Y ahí estamos hablando de cuánto dinero involucrado?
Porque esta factibilidad ya está hecho. Claro, el estudio de perfil hablaba de 5.300 millones de dólares con IGB. El estudio de factibilidad está ajustando algo ese número, no por decir el número, porque el informe... Está alrededor de 5.000 millones de dólares. Algo así. Y bueno, eso y toda la información específica de los componentes de costos más ajustada, y eso es lo que está esperando el mercado para poder comenzar a elaborar sus propuestas. Y en el caso de este ducto que venga de Pisco a Lima para masificar el gas, qué sé yo, ese... Proinversión está por contratar los estudios técnicos, y a partir de ahí va a correr un plazo de ejecución de esos estudios. Está obviamente pues un poco más desfasado, si quieres, respecto al avance que tiene Línea 2, pero en su momento se llegará a liberar al mercado información como para que los interesados igual comiencen a preparar sus ofertas técnicas y económicas en firme, ¿no? ¿Y el aeropuerto de Chincheros? De el estudio de perfil ya estaba hecho hace como un mes y pico. También está en curso de ser terminado de revisar y de liberarse para que la información sea pública, ¿no? Bueno, y este tema, ya un paquete de temas que tiene que ver con las famosas obras por impuestos. Cómo se va moviendo, qué proyecciones hay con relación a las cifras, dado que era un área que se movía bien poquito, ¿no? Es decir, las cifras eran chiquititas, ¿no? ¿Cómo se proyecta esta actividad ahora con los cambios que se están haciendo? Nuestra expectativa es muy optimista para este año, porque si recuerdan, el año pasado, como en julio, prácticamente se reformuló el reglamento y tenía innovaciones, como por ejemplo ya no suponía solamente que el privado interesado tenga que mirar la lista o el portafolio de los gobiernos subnacionales para ver cuál le interesaba, etcétera, sino que ahora el reglamento permite que el privado pueda proponerle al gobierno subnacional un proyecto que el otro no lo tenía en su cartera, ¿no? Y poder avanzar también. Entonces, para este año lo que hemos identificado es que hay un interés mutuo entre subnacionales y empresas privadas de alrededor de 20 proyectos por lo menos, que podrían sumar una inversión global de 500 millones de soles, pero el interés ahí es poder facilitar la concreción de ese empate, porque el esquema de obra por impuestos depende mucho del interés mutuo del subnacional y la empresa, ¿no? El alcalde... Claro, si el alcalde pone una lista que a las empresas no les interesa, no pasa nada. Y al revés, si el privado propone proyectos al subnacional que al subnacional no le interese, tampoco pasa nada. Entonces la idea es que haya una coincidencia de intereses que hemos detectado que existe en este portafolio de alrededor de 20. Entonces, ¿cuál es el error de proinversión? Articular. Lo que tiene que hacer proinversión es tratar de conectarlos bien, facilitar la información, asesorar sobre todo al gobierno subnacional, para lo cual proinversión suele firmar convenios a través de los cuales lo acompaña en todo el proceso al subnacional. Y de ese proceso, más bien, Javier, seguimos hablando después de esta breve pausa. Perfecto. Seguimos entonces con Javier Illescas, el jefe de Proinversión, hablando de todo lo que atañe a este sector tan importante para el desarrollo económico del Perú. Volvemos en un segundo con más temas de Economizando. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Y volvemos con Economizando en este segundo bloque, siempre conversando con Javier Illescas, el jefe de Proinversión, y nos habíamos quedado en esto de las obras por impuestos. Y Javier hablaba de este matrimonio en intereses que debe existir entre el alcalde y el empresario con relación a un proyecto, para que uno pueda invertir pues y deducirlo del pago de impuestos, y el otro pueda tener esa obra que a su colectividad le interesa. ¿Dónde se está viendo en este paquete de 500 millones de soles? ¿En qué lugar en el Perú donde este modelo nuevo que estás lanzando, Javier, está funcionando? Bueno, hay obras en distintos sitios, en Arequipa, en Piura, en Pasco, en Loreto, en varias regiones están habiendo y están involucrando empresas importantes, ¿no? Están Volcan, Banco de Crédito, Bacus, Interbank. Entonces hay un buen número de empresas que están participando, importantes,
y el portafolio de 20 o 20 y pico proyectos que tenemos como objetivo este año involucran justamente más de esas empresas, ¿no? Ahora, con relación a la asesoría hablamos, es a costo cero del subnacional. O sea, firmamos el convenio, los técnicos van, apoyan, asesoran. O sea, para la municipalidad y el alcalde le cuesta cero. Sí, no le cuesta, ¿no? Solamente tener interés en que un proyecto que le gusta a la colectividad pueda ser desarrollado por el privado. Sí, sí, y satisface los intereses de los tres, ¿no? El Estado, que quiere que se haga obra, el privado, que quiere hacer obra para facilitar su relación con la comunidad o su imagen pública frente al país, y la comunidad, que puede lograr hacer obra para su propia región, ¿no? ¿Dónde el esquema de obras por impuestos se ha desarrollado más en el mundo, Javier? Es una buena pregunta. Yo no conozco mucho una praxis de obras por impuestos bajo el esquema que nosotros tenemos en el mundo. Yo creería que es algo un poco innovador, pero no descarto que exista algún esquema similar en otra parte. Es parte del modelo del PUM andino. Algo así. No, algo así. Algo así. Ahora, y esta alianza público-privada, para migrar a otro tema, pasar a otro tema, ¿cómo logramos, Javier, ya que estamos hablando de las alianzas públicos y privadas, porque las obras por impuestos suponen el acercamiento entre ambas partes, de que este tema se lance en el Perú? Y te hago la pregunta porque en reiteradas oportunidades he leído el ejemplo de este hospital que está en San Borja, en Lima, ¿no? En donde el Hospital del Niño podría ser gestionado por un privado. Entonces me imagino una gran unidad escolar, un gran colegio gestionado por un privado. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué supone? ¿Por qué imaginar que es mejor? ¿Cómo convencer a la gente de comprar este nuevo producto que ustedes están armando? Bueno, pasa por una capacitación de las entidades públicas para que entiendan bien el concepto y la utilidad práctica, ¿no? Antes de contestar tu pregunta, voy a ir primero a lo que estamos haciendo sobre eso, que es, estamos intentando comenzar con una capacitación a un grupo de funcionarios de determinadas entidades con el apoyo del Banco Mundial. Por ejemplo, en la primera semana, una de las primeras semanas de abril, hemos tenido toda una semana a tiempo completo de funcionarios elegidos sobre todo las entidades públicas, primero del gobierno central, que podrían estar más interesadas en trabajar en APPs. Estoy hablando del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, más los ministerios más habituados a este esquema, ¿no? La idea cuál es primero aclarar conceptos, definir qué es, cuáles son su alcance, hacer legislación comparada, pero para mí, y lo más importante, es traer casuística. Entonces hemos traído expertos diversos, facilitados por el banco y también con gente del propio banco, que ha estado trabajando o explicando las experiencias penitenciarias en México o las experiencias de salud en Colombia y así por el estilo. Entonces, para volver a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es hacer comprender a la gente en qué consiste y cuál es la utilidad, y ahí ir progresivamente. Entonces hemos estado trabajando con este segmento de funcionarios dedicados a ese tema en cada entidad, y trabajamos una semana de abril, vamos a trabajar una semana en mayo y una semana en junio. Ese es el primer avance, porque la política nuestra, lo que queremos hacer es hacer algo similar, pero incorporando a más segmentos, ya no solo del gobierno central, sino de los gobiernos subnacionales, para que entiendan también cómo podrían usar el instrumento. ¿Puede mencionar previamente ejemplos como para que la gente entienda casos prácticos de APP, de alianzas públicas o privadas? Un ejemplo, ¿no? Es una cárcel ingobernable, ¿no? En donde los reos hacen lo que les da la gana y eso incrementa la inseguridad ciudadana, pasa a ser gestionada por un privado, en donde tú le pones indicadores y sabes si su trabajo se está realizando de acuerdo a lo que tú esperas. Exacto. Caso de ese tipo que tú le puedas contar a la gente. Voy a hacer un caso más común, que es el de una carretera, ¿no? ¿Qué es lo que quiere una carretera? No solamente que se construya, sino que dé un buen servicio de transporte, ¿no? Sirva para el transporte. Entonces hay una parte de construcción, pero hay otra parte de señalización y hay otra parte que es la de operación y mantenimiento, que es la que esa carretera mantenga el mismo nivel de servicio, o sea, la misma calidad del servicio durante el transcurso de un plazo que está dentro de un contrato, que es el contrato de concesión, que puede ser 30, 35 años, en donde durante todo ese lapso no solamente se ha construido al inicio, sino que el resto del periodo el nivel de servicio se mantiene
en un estándar constante, y si no, hay penalidades, y por último, si la cosa es crítica, hay caducidad del contrato. Eso es una garantía de nivel de servicio. Esa es una carretera. Y si lo vemos en otros casos menos usuales y que se quisieran promover eventualmente, está, como tú decías, el caso de prisiones, donde se construye la prisión bajo determinados estándares de seguridad y se opera y mantiene los niveles de seguridad a través de cámaras de video, escáneres para revisión de paquetes, buen registro del personal que entra y sale, o de los visitantes que entran y salen, o los niveles de alimentación, o los niveles de capacitación. Ya la canasta de servicios que hacen todo el nivel de servicios ya se puede definir de varias maneras, pero la idea sustantiva es que tú no solo construyes, sino que el contrato incorpora operación y mantenimiento de acuerdo a un estándar de servicio, que en el caso de un hospital puede ser solamente los servicios de mantenimiento de equipos o de limpieza, o puede ser hasta incluso los niveles de servicio de los servicios clínicos, o sea, la atención del médico al paciente. En algunos casos puede ser más bien difícil definir cuáles son esos niveles de servicio, cuáles son los indicadores a través de los cuales vas a medir el nivel de servicio. Para eso existen experiencias mundiales, asesores, habrá que traerlos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, más complejo o menos complejo, se puede armar un paquete de nivel de servicio con indicadores. Y de eso seguimos hablando después de esta breve pausa. Nosotros volvemos entonces siempre con Javier Illescas, el jefe de Proinversión, hablando sobre la realidad del sector de infraestructura en el país, los cambios que está sufriendo la institución y este nuevo paquete de proyectos, de obras, de ideas, para que finalmente esas brechas que a todos nos preocupan que se cierren en el plazo que usted desea. Volvemos con más Economizando después de esta breve pausa. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Y volvemos con Economizando en este último bloque, siempre conversando con Javier Illescas, el jefe de Proinversión, que, fíjense, le está dando un toque distinto a la institución, que a mi juicio estaba dormida, adormecida, se había tomado un Xanax, y Javier la ha despertado, y con toda esta experiencia concreta, ¿no? En este tema específico, Javier, de las alianzas públicas y privadas, ¿cómo convencer a la población de que el Hospital del Niño gestionado por un privado va a redituar en mejores servicios para él que teniéndolo como ahora, ¿no? Es decir, gestionado solamente por público? Bueno, es la idea de difundir el concepto, que es en un contrato tienes un nivel de servicio garantizado. Entonces, si la población entiende que lo que busca de un servicio está asegurado por un instrumento fuerte, que es un contrato, entonces yo creería que podrían tener más confianza en ser servidos por una entidad que está bajo ese esquema, que bajo un servicio puramente público, en donde el récord no es muy bueno, no ha sido muy bueno en algunos casos, en donde se construye y el servicio derivado de la infraestructura no se mantiene o no se hace de una calidad homogénea, etcétera. Entonces el ejemplo típico es de carreteras que se construyen y por la falta de operación y mantenimiento se deterioran y se vuelven a hacer cada cierto tiempo. Entonces es llevar la piedra arriba y después que se cae la vuelves a subir y se vuelve a caer, ¿no? Ahora, y dado que has tocado el tema de las carreteras, ¿cómo va lo de Capañán, la famosa longitudinal de la sierra, que es una vieja idea, un viejo proyecto nacional, ¿no? Bueno, esa carretera, que es alrededor de 4.000 kilómetros de sur a norte, atravesando los Andes, en realidad existe, pero ahí está el problema, existe con un nivel de calidad muy heterogéneo, ¿no? Y no de alta calidad, ¿no? Entonces, la idea del Ministerio de Transportes ha sido dividir la carretera en 5 secciones y 3 nos las ha encargado como proyectos para que sean manejados como APPs, ¿no? Ahora, uno en el norte y 2 Sierra Central y Sierra Sur. Ahora, entendiendo tu gestión, por ejemplo, tienes lo que todos tenían, el paquete de proyectos con los plazos, ¿no? Donde la gente pone, y esto hay que comprenderlo, bastante más exigencia, ¿no? Quiere el proyecto ya. Después tienes el paquete de obras por impuestos y tienes las APPs.
en donde existen muchas expectativas. O sea, ojalá que las APPs finalmente logren despegar en el país, ¿no? Y ojalá que Obras por Impuestos sea un mecanismo que le permita a los alcaldes tener esas obras que ellos a veces no pueden hacer. Y tienes este último tema de la promoción, que es un tema largamente esperado, ¿no? Es decir, no promover la inversión aquí, sino salir a promover la inversión del Perú en el exterior. ¿Cuál es la receptividad que estás encontrando? Además, fíjate, con toda la lógica del mundo, ¿no? Si tenemos los indicadores que tenemos, si nos dicen que somos un puma, ¿no? Si nos miran con ojos distintos en épocas de crisis, o sea, ¿cómo no salir en esta coyuntura? ¿Qué estás encontrando que no esperaba, Javier? ¿Qué receptividad tiene el Perú a ojos del inversionista? ¿Y cómo proyectar el comportamiento de la inversión hacia el Perú en este mano a mano que estás teniendo con la gente que se interesa en nosotros? Bueno, como decía al principio, las sorpresas que a veces, dependiendo del sitio donde vas, son diversas. Como decía, Corea es empresas que están muy interesadas, que no tienen una información adecuada o completa, que no tienen presencia comercial y por ende necesitan una alimentación específica o particular. Eso sin perjuicio de seguir atendiendo otros mercados que también encuentras con interés, pero que tienen la vida un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, empresas de la subregión o incluso empresas de Europa, de algunos países como España, ya conocen el mercado, no tienen problemas con el idioma, tienen presencia comercial, es más fácil llegar a nosotros y nosotros a ellos. Entonces nuestro énfasis ahora es ampliar el espectro de competencia, ¿no? Y tratar de traer lo mejor que se pueda de los países de Asia, de Oceanía. Por ejemplo, hay proveedores de infraestructura y de servicios en Nueva Zelanda, Australia, que es un mercado más o menos desconocido para nosotros. Entonces habrá en su momento que hacer un trabajo de promoción también y ver quiénes podemos atraer a nuestro mercado para que aporten en la competencia para proveer infraestructura. Entonces, en promoción hay una tarea grande que hacer, distinta dependiendo del caso, pero la esencia, el fundamento es atracción de actores importantes en el mundo para que participen en nuestros proyectos. Ahora, y con relación a la vinculación que debe tener la institución con los gremios, ¿cómo te va en eso? Pues yo te comentaba, yo leí tu carta, ¿no? Tu famosa carta en gestión, en donde te daban toda una hoja. ¿Cómo va esa vinculación con los gremios? ¿Cómo piensas fortalecerla? Finalmente lo que ellos buscan es que esa famosa brecha de 80.000, de acuerdo al informe que hace el IPE, se cierre. Es lo que todos queremos, ¿no? Es lo que todos queremos. ¿Cómo lo ve Javier Illescas después del toma y daca, ¿no? Del famoso artículo en gestión? Bueno, mi interés era simplemente de manera proactiva generar el diálogo, porque el título lo decía, ¿no? La importancia del diálogo abierto. O sea, no era un interés de te contesto porque me molesto o porque quiero demostrarte que no sabes, no era nada de eso. El interés era conversemos abiertamente. Hubo una respuesta que decía que había un vacío de comunicación. Yo recibo todos los días mi agenda, a veces me quejo un poco de que quiero más espacio de gestión porque recibo mucha gente, que también es parte de mi trabajo, inversionistas, gremios, gente de embajadas o empresarios nacionales, y en el caso particular de gremios, a fin yo lo recibí a la tercera semana de mi gestión, al presidente y todo su cuerpo técnico. No coincidimos en muchas cosas, pero hubo un diálogo ahí. Si hubiera pedido alguna otra reunión, se la doy, no hay problema. He ido a COMEX la semana pasada al directorio a hablar sobre proinversión. Así es que desde mi lado tengo la mayor apertura, siempre la he tenido en donde he estado, y entonces ya solamente queda ver si hay proactividad de todas las partes, ¿no? ¿Y cómo nos ven las multilaterales en el tema de preinversión? Porque es tu casa, el Banco Mundial. Entonces, sí. ¿Cómo aprovechar esa relación, esa vinculación en beneficio de la institución? De varias maneras, porque en el caso del Banco Mundial, como digo, ya tenemos un convenio firmado para esta capacitación que ya empezó y que espero que continúe más largo. Con el IFC estamos tratando de ver con el IFC cómo trabajar en transacciones particulares en APPs. Con la cooperación americana también estamos trabajando asistencia técnica a proinversión. ¿Qué más? En general tengo una muy buena relación con las multilaterales y eventualmente van a participar multilaterales en la financiación de algunos de los proyectos de la emblemáticos. Claro. Entonces,
Y además, si he sido del Banco Mundial, mi relación con la gente del Banco Mundial es óptima como para trabajar cualquier tema que pueda servirle a Proinversión y que estoy seguro que el Banco Mundial va a ayudar, por ejemplo. Y una pregunta final, una respuesta corta porque nos queda muy poquito tiempo, Javier, agradeciendo ya tu presencia en el programa. Es lo de la famosa brecha, los plazos para cerrarla, las posibilidades de que se cierren con relativa rapidez, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le preocupa? ¿Cómo lo ves tú, estando en este puesto? Bueno, Proinversión es una entidad que va a contribuir al cierre de la brecha. No es que Proinversión la va a cerrar sola, porque hay obras que tienen que ser hechas o por obra pública de parte de las entidades del gobierno central y los subnacionales, o por concesiones que no serán encargadas a Proinversión. Entonces, Proinversión va a contribuir en la parte que es lo que reciba de encargo, y ahora con las nuevas competencias que le han dado de formulación desde la última ley de presupuesto, va a poder formular proyectos que contribuyan a cerrar esa brecha. Ahora, la brecha estimada, si tomamos fe de ese número, que es como 80 y pico mil, es una brecha que no es que hoy sea esa la brecha, sino es una brecha que, dependiendo de ciertos parámetros, va a ir creciendo hasta llegar a ese nivel en un plazo, ¿no? Entonces, la idea es que el Estado, en general, no solo Proinversión, el Estado recupere capacidades o se haga de mayores capacidades para poder hacer mejores proyectos más rápido, de mejor calidad y de ejecución en menor tiempo, ¿no? Ese es el reto también para el Estado. Gracias, Javier, por venir a economizar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido entonces Javier Illescas, el jefe de Proinversión, hablando de todo un poco para informarnos con relación a cómo se cierran las brechas, cómo van los proyectos, qué cosas sobra por impuestos y también cómo se piensa desarrollar las alianzas públicas y privadas, en donde usted probablemente pueda estar en una institución pública, pero gestionada por un privado. Nos vemos siempre la semana que viene, aquí, su programa económico, Economiza. Cuídense mucho.